Saludos, siendo las 3 de la tarde, damos inicio a nuestra segunda sesión en línea, clase en línea del curso Controladores Lógicos Programables. Para mí es un honor poder compartir con ustedes. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, soy instructor del Centro Metalmecánico Sena Distrito Capital, y el objetivo de la sesión del día de hoy es brindar claridad acerca de las características internas y externas de los controladores lógicos programables PLC y socializar las actividades calificables propuestas para la unidad 2. La agenda consta de salud inicial, que es el que acabamos de dar. Vamos a hablar sobre las características internas y externas de los PLC, socializar las dos actividades calificables, sesión de preguntas y conclusiones. Vamos a partir. Eh, Tenemos en cuenta que el PLC o controlador lógico programable es igual que un computador, sino que está destinado para trabajar en condiciones especiales en la industria. Como tal, él tiene unas características especiales que lo hacen que sea protegido para trabajar en condiciones hostiles. Como tal, él se compone entonces de una fuente de alimentación que generalmente, como cualquier dispositivo electrónico, su función es convertir esas señales de 110 voltios AC que me pasa al generador de energía y me las convierte a señales de voltaje continuo. De acuerdo a las características o arquitectura de cada dispositivo, él, él directamente me permite, de acuerdo al manual técnico de usuario, me dice a qué niveles de voltaje va a estar. Depende del proveedor o fabricante que lo haga. El segundo elemento con que se compone es de la unidad central de procesamiento, CPU, que es generalmente lo que diríamos la board del equipo, donde está el microprocesador, que es el cerebro que controla todas las funciones de esa máquina, con una tarjeta que viene conectada a una memoria RAM, viene conectado a los buses de direcciones, control datos, así como un computador, y tiene generalmente a veces son PLCs modulares, o hay algunos que son compactos, o algunos que son micro o nanos. Tienen unos módulos de entradas donde conecto esos dispositivos con que me conecto con el mundo real, es decir, ahí conecto los sensores, con un módulo de salida y conecto los actuadores, y tienen su terminal de programación, es donde hago como la configuración básica como él. La gran mayoría de controladores lógicos programables, tengo que mirar muy bien el manual. Hay algunos que están protegidos por relés, entonces por eso les puedo conectar directamente un motor o cualquier elemento de energía de 110, no importa la potencia que tenga, me va a funcionar. Pero hay otros que son transistorizados, entonces eso sí necesito conectarles una interfaz para no dañar de la salida. Dentro ya de la arquitectura interna que compone estos PLCs, entonces ya si lo vemos más extendido, aquí estamos viendo, de acuerdo a la arquitectura básica, como cualquier equipo de cómputo, tenemos el procesador, que es el centro, y su fuente de alimentación. Aquí lo vemos en la esquina, la fuente. Entonces lo que les decía, ahí generalmente conecto el adaptador o se conecta directamente a 110 voltios AC y él me genera esa conversión para la parte electrónica que compone ahí. Tenemos la CPU es donde va, muchas veces ahí también va inmerso la unidad para hacerle la consola de control. Algunos se pueden programar directamente ahí, otros no, otros simplemente la comunicación con el computador. Y las interfaces con los módulos que puedo tener de entradas o salidas. Entonces yo le puedo conectar entradas análogas, entradas digitales, salidas análogas, salidas digitales. Algunos tienen unos módulos para conectarle en variador de velocidad, para termocupla, para algunas funciones especiales. Eso ya depende de las necesidades y demanda de la industria y lo que me pueda ofrecer el proveedor. Un PLC como tal, entonces, si vemos ya, este es, por ejemplo, ya las partes, si yo fuera de un PLC ya más compacto, vemos que tiene generalmente unas formas de unos conectores. Tienen batería. La batería generalmente es para que me respalde la parte interna de programación a él. Puertos de expansión. Tiene la memoria EEPROM. Esa memoria interna, esa memoria es para poderle descargar el programa que tenga ahí, también para la configuración básica que él tiene como tal. Recuerden tener sus cámaras apagadas, micrófonos apagados, por favor. Gracias. Y
tenemos entonces puertos de comunicación y terminales de conexión. Muchas de esas terminales de conexión que vamos a tener, Jairo, por favor, apagar la cámara, gracias. Las terminales de conexión como tal, que generalmente algunos tienen unos tornillitos, hay algunas donde les conectamos los cables para la alimentación o para conectar los diversos terminales ahí, de acuerdo a entradas y salidas. Esto que estará anidado al manual técnico y el manual de usuario que pueda tener el dispositivo, que nos dice dónde van las entradas, salidas y me muestran unos indicadores, algunos me los muestra aquí, otros junto a las borneras, donde yo verifico si está conectado o no con esos paneles de indicadores. Ya dentro del PLC vemos que generalmente el adentro, de acuerdo a la forma como, o la arquitectura que tenga, muchas veces uno le conecta interruptores o sensores a esos puertos de entrada y otros, y a las salidas ya le conectó bombillos o resistencias o motores o elementos. Ellos tienen unas barreras como tal de aislamiento y depende si están protegidos por relés o si son transistorizados. Es muy importante mirar. Y el voltaje de alimentación que genera. Muchos es importante si son transistorizados, entonces yo no le puedo conectar directamente, por ejemplo, un motor o un bombillo a 110 voltios a la salida. Si son por relé, sí, sí. Entonces, porque no va a tener peligro. Entonces, algunos necesitan esa interfase. Por eso ya depende de la arquitectura y el manual y lo que nos diga el proveedor de cada equipo. Dentro de las actividades calificables que tenemos, entonces tenemos un taller 2, que es a partir de un objeto virtual de aprendizaje, como explicamos en la sesión 1. Aquí voy a empezar a compartir, estaba compartiendo solo una pantalla, voy a compartir una ventana, voy a dejar de compartir y comparto toda la ventana para que pues tengamos acceso a las actividades que tenemos, toda del curso, para aclarar cualquier inquietud que haya. Recuerde que si se van generando dudas, ustedes van a escribir en el chat de acá y ahorita en sesión de preguntas voy a dar de las respuestas respectivas. Aquí ya voy a compartir toda la página, toda mi pantalla como tal. Listo. Entonces, ya después de haber explicado como las generalidades de ese contenido temático, vamos a recordar que ingresamos al curso donde encontramos los materiales, toda la información, antes de desmenuzar las actividades que tenemos. Recordemos, entró controlador lógico programable, todas las actividades se envían directamente en la plataforma del curso, no se califica nada ni por correo electrónico, ni por WhatsApp, todo es directamente en la plataforma. Entonces yo cuando ingreso le digo contenido de curso y cuando voy a contenido de curso recuerden que me despliega otra ventana. En esa otra ventana yo observo cómo está organizada toda la información del curso. Siempre me va a aparecer el nombre del curso, el número del curso y aparece una ventanita, como una carpetica que me dice proyecto. Yo le hago clic ahí y ahí veo la información, tengo en cuenta el cronograma como vimos en la sesión anterior, en la sesión 1. Y esta semana estamos directamente en la actividad 2. En el cronograma, ¿qué me va a decir? Me dice cuándo fue programada la sesión web, qué actividades están programadas para esa semana, una fecha de inicio final, pero siempre van a encontrar, como en todos los anuncios, que tenemos una fecha límite de envío de evidencias. ¿Cuándo es? 13 de octubre, que es un viernes, 7 de la mañana. Que me lo dice aquí en fecha límite de envío de evidencias del cronograma. Y en este caso, en la semana 2, ¿qué tenemos? Tenemos aquí en la parte tenemos la solución del taller 2, que es el que ya vamos a explicar, y tenemos que la sesión en línea fue planeada para hoy estamos 25 de septiembre, 3 de la tarde, y tenemos que es resolver el objeto virtual de aprendizaje y enviar captura de imagen por taller 2. Y foro temático que ahorita explico, esa es con una de las dos que hagan, tenemos para
aprobar el resultado de aprendizaje, el 50% del resultado de aprendizaje esta semana, porque la otra es el taller, que es la parte práctica, que lo explicaremos la siguiente semana. Aquí, entonces, son las actividades que hay. Entonces, voy a actividad 2. Recordemos, encuentro mi guía de aprendizaje, que es lo primero que yo hago. Veo cuál es la guía de aprendizaje. Me dice, esta guía de aprendizaje en la semana 2 vamos a permitir mirar contenidos temáticos que hay ahí y las actividades que hay que presentar. Aquí ingresar, aquí me muestran, dejé este enlace, si le hago clic, me abre a un blogcito que me amplía algunas de las imágenes que acabé de mostrar, que me dice partes internas y externas de un PLC. Esta que fue la misma que mostré, y aquí me dice que generalmente qué es lo que tiene cada una, si quiero ampliar los módulos, la parte del PLC, esa era la que me mostraba ahí. Y me dice, puedo ir también al objeto virtual de aprendizaje como tal, que es donde tenemos que hacer la actividad que está propuesta para la semana. Nosotros, entonces, los que se conectaron más tardecito, hoy fue breve, les mostramos que las características internas del PLC, lo que tiene generalmente compuestos, otra forma de un PLC compacto, esta unidad, ya íbamos en la unidad 2 y estábamos ingresando al curso. Y tenemos el objeto virtual de aprendizaje, que ya aquí puedo hacerle clic directamente, que es lo mismo que me presenta la guía de aprendizaje como tal, que estábamos viendo acá, o voy al enlace, este de abrir en nueva pestaña, y es hacer ese objeto virtual de aprendizaje que me muestra primero las partes, y lo otro es el foro temático, que es la actividad que hay. En actividades también, ¿qué más encontramos? Encontramos el material de formación, que es el contenido que me dice acá, el curso. Entonces aquí me despliego, voy a la segunda parte, y aquí encuentro características internas y externas de un PLC, me va a mandar un material descargable, lenguajes en plano de contactos. Este me ayuda para la actividad de la próxima semana. Si voy más adelante, voy a encontrar controlador lógica programable, el material complementario, instrucciones del PLC. Voy a la cuarta ventanita de este, me habla sobre las instrucciones de lo que es el GraphSet, el controlador lógico programable y lógica combinacional. Son materias que puedo contextualizar. Si ven, las actividades de la unidad 1 y 2 las dejé muy sencillas en los objetos virtuales de aprendizaje que los orientan a ustedes en esos conceptos que vamos a tener, para que vayan preparándose y conociendo esa introducción a la actividad práctica que vamos a hacer la próxima semana, que es de la unidad 3, que ahí teníamos. Entonces, estos son como los desprendibles, la actividad que tenemos. De momento, ¿hay alguna duda? Entonces aquí nos va cargando todos los materiales. Si alguien tiene alguna duda, voy a verificar si escribió aquí primero en el chat. No. Voy entonces, si alguien tiene, pues levanta la mano y quiere hablar. Mientras tanto, sí, Jairo. Buenas tardes, profesor, ¿cómo están? Buenas tardes, compañeros. Profe, Buenas tardes. acabo de entrar ahorita a la sesión y estaba mirando sobre que hay un foro. Ese foro hay que entregarlo hasta cuándo, profesor. Eso es lo que ya voy a explicar más adelante. Recuerda que estamos en un orden del día. El orden del día que teníamos, entonces estamos de acuerdo al orden del día, hablamos de las actividades generales del curso, características, y ya vamos a socializar cuáles son las actividades calificables. La primera es el objeto virtual de aprendizaje y la segunda es el foro temático. Todavía no he llegado a ella. ¿Listo? Veo que tú no viste la grabación de la sesión 1 donde expliqué todo lo del curso. Entonces, ahorita entonces ya te indico cómo se participa en el foro temático y qué actividades hay. ¿Ok, Jairo? Ok, profesor.
¿Listo? ¿Alguien tiene otra pregunta de lo que hemos abordado hasta ahora? Si no, entonces, ¿qué les estaba mostrando? Aquí, entonces, en la plataforma del curso que está abriendo, los materiales que tenemos descargables que ustedes puedan estudiar. Aquí hablar controlador lógico programable, lenguajes, elementos de programación, simbología. Ese es uno de los documentos que tenemos. Listo, lo voy a cerrar. Aquí hay otro documento. Vamos a ver si es este. Dice lógica combinacional, entonces me está hablando de lo que es esa lógica combinacional, unos conceptos, de dónde viene, entonces empieza a hablar de los sistemas numéricos, la conversión de sistemas numéricos de decimal a binario, muestra unas tablas de verdad, algunos elementos, las puertas lógicas con puertas lógicas que abordamos la semana pasada, algunas de sus representaciones, un análisis, es otro documento, ese es este otro que me presentaba acá. Este de Grapset es otra forma de programación con su simbología para programar PLC. En este curso, simplemente es información, nos vamos a enfocar al lenguaje de contactos. Este otro documento, instrucciones, se lleva a trabajar en texto estructurado, como sería comandos para programar un PLC. Es el otro documento que me muestra aquí, que es complementario. Que es de todos esos que mostré que están ahí, controlador de lógica programable, me empieza a hablar unos elementos generales de entradas, de salidas, de la programación general del PLC, un contacto normalmente abierto, cerrado, la salida, una estructura básica en un programa en ladder, es este que me está mostrando acá. Listo. Este otro me está mostrando un caso sencillito de, ya tengo el PLC físico, cómo haría la conexión y un ejemplo de cómo sería la conexión y la simulación de una entrada versus salida. Y aquí en un circuito pues como mixto, cómo operaría. Paso a paso y una tabla de verdad y cómo lo vería. Listo. Este otro documento que tenemos ya aquí de la unidad 2 propiamente dicho, aquí lo voy a ampliar, que me amplía un poquito más sobre esa base conceptual. Aquí esperemos que está cargando. Está cargando con la información como tal. Pero recordemos, está constituido con unas actividades. En la unidad 1 era un objeto virtual de aprendizaje que ustedes reconocieran las representaciones de las funciones lógicas. Entonces tengo una representación en contactos eléctricos. Haz que hay una forma de programar que es ladder o esquema de contactos. Tengo otra forma de representación como un bloquecito de funciones. Esa forma de representación yo la utilizo generalmente para cuando programo en bloques de funciones. Entonces hay unos PLC que son los logos de Siemens. Se programan esa forma de bloque de funciones. Hay otro que se llama el GRAPS, la forma de representación. Otro es texto estructurado. Hay una norma técnica internacional, la IEC, que es la Comisión Internacional de Electrotecnia y Medidas, que estableció una norma, que es la 61131-3 de 2013, que dice que todo PLC fabricado a partir de 2013 debe programarse mínimo de 4 formas: en un texto estructurado, en un esquema de contactos eléctricos, o en bloque de funciones, o en un graph. Generalmente me dice y los fundamentos que debe tener. Como todo, hay PLCs así como celulares de gama alta, media, baja, que no cumplen. Los de gama baja solo vienen una forma de programar, pero generalmente si cumplen los protocolos deben ser de esas formas de acuerdo a los fabricantes. Y aquí, entonces en este que encontramos, este es de la unidad 2, lo que encuentran ustedes de contenido temático. Entonces, aquí es que hay unos elementos que ya si yo tengo práctica en la industria, yo puedo combinar elementos de neumática, de hidráulica, como tal. Y si se le combina la parte eléctrica, le dice electroneumática o electrohidráulica. Y
hay unas partes que es el relé, que es una de las partes que compone el dispositivo, la forma de conexión de en contactos, el PLC, la arquitectura, que está la imagen que teníamos en la presentación, en la entrada que puedo conectar un interruptor, un pulsador. Listo. Hay otras interfaces que pueden interactuar con esos elementos, que así es neumática, hidráulica, que serían la electroválvula, la bomba, las balizas, las terminales que hay generalmente en un PLC y el mapita que fue con el que arranqué la presentación de hoy. Y la actividad 2, listo, que es parte del PLC. Entonces, este objeto virtual de aprendizaje que tiene, aquí le digo comenzar y te va a mostrar en un PLC sencillito, te va a mostrar cuáles son algunas de esas partes. Entonces, mira que te está marcando. Esta 1, que equivale al número 5, es la unidad central de proceso. El 2, este 2, va a ser el soporte. El 3, que equivale a esta barrita, se va a llamar el rack. El cuarto, que equivale a este punto donde tiene el 3, es la tarjeta de entrada y salida. El que sigue, este que equivale donde está este número 4, es la tarjeta de comunicación. ¿Qué dice? Esta, donde está esta tarjetita salidita, precisamente donde está el 6 con rojo, la tarjeta de memoria. ¿Qué dice? El 7, esta partecita, aquí está donde la fuente de poder. Ahora dice jugar. Jugar es que tú me dices, ah, venga, ¿dónde están las tarjetas de entrada y salida? Ah, entonces será esta. Ah, sí, correcta, me sacó un chulo. La fuente de poder, ah, vi que era esta. El rack, ah, era esta, me acordé. La CPU, era esta. Tarjeta de memoria, era esta. La tarjeta de comunicación, era esta. Y el soporte es esta. Listo, me quedó. Si yo me registré en la página, aparece mi nombre. Si no, te va a aparecer esto. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para entregar la actividad? Coges, tomas una captura de pantalla de esta parte y la envías por actividades. Listo, lo guardas y que tiene que estar la selección completa, el puntaje y el tiempo. Archivo, guardar como. Y entonces ya hice mi taller 2. Lo guardo en descargas. Y este fue mi taller 2. Y supongamos que yo me llamo Jairo. Listo. Entonces tarjeta taller 2 de Jairo. Listo. Ya lo guardé. Entonces ya simplemente que vengo en la plataforma de territorio en donde dice taller 2. Y aquí está taller 2. Y él me va a mandar automáticamente al envío de la actividad. Y cargo la actividad para enviar. ¿Creen que es necesario que muestre cómo debo subir la actividad o podemos seguir? Sí, Jocelyn, levantaste la mano. ¿Vas a hacer alguna pregunta? Ahora que está aprendiendo mientras Jocelyn va a preguntar algo, sí. ¿Sí me escucha, profe? Sí. Sí, señor. Sí, señor, ¿nos puede enseñar cómo descargar? Sí. ¿Cómo descargar qué? Lo que preguntó ahorita sobre el... No, ¿cómo se envía la actividad? ¿Cómo se envía la actividad? Sí, señor. Yo qué hago, tomo captura de pantalla. ¿Sabes tomar captura de pantalla, sí o no? Sí, señor. Ok. Entonces simplemente desde aquí le digo taller 2 que me manda evidencia o simplemente aquí en el menú le digo en evidencias. Son las dos la misma ruta. Y aquí voy a taller 2. Listo, sí, señor. Aquí en taller 2, cuando me está cargando, entonces tengo varias formas de enviarlo. Una, pues tomé la captura de imagen, ¿no es cierto? Aquí ya me va a cargar el menú de acá. Entonces aquí vemos que aquí me dice imagencita, vea, imagen. Cojo la imagen, le digo cargar, busco en mi computador
elijo archivo, yo la guardé en archivos, en descargas, y le puse nombre, que viste ahorita, descargas, le digo taller 2, le digo abrir, enviar al servidor, si no le digo enviar, no me carga. Aquí, si quiero la redimensiono, si me quedó muy grande, supongamos le digo la mitad para que me quede más pequeñita. Listo. Y ya le digo aceptar. Y viste que me quedó cargada. Esa es una forma. La otra le digo, por adjuntar archivo, adjuntar vínculo, o aquí enseguida la banderita está eslabón, que es lo mismo que insertar y editar vínculo. Digo lo mismo, cargar, busco el archivo. Voy a seleccionar exactamente el mismo. Y por esta forma le digo enviar al servidor, sino que ¿cuál es la diferencia en este? Me aparece este nombre, o le digo simplemente aquí es mi taller 2. Entonces a mí cuando me salga solo me pasa, me coloca como ese nombre para que no se me hace largo, le digo mi taller 2 y me aparece mi taller 2, le digo contestar y ya queda enviado. Listo, Jocelyn. Si no tienes más preguntas, puedes bajar la mano. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Claro. Así es como se envía la actividad. Si fue mismo para taller 2, para el taller 3, ¿cuál sería la diferencia? Es que tú vas a adjuntar un archivo de Word o de PDF. Listo. Este es, de acuerdo al orden del día, la actividad 2. Ahora vamos para la actividad 3. La 3, que es opcional, voluntaria. Si ya hiciste esos talleres, con ese ya tienes aprobada la actividad. El foro temático. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los foros temáticos? Generar conocimiento, hacer una reflexión y cómo comprender las cosas. Si tú no vas a participar en conciencia y vas a entrar a escribir cualquier cosa, a copiar de internet, más bien no participes. Es la recomendación. Y si lo van a hacer, participen una vez, pero bien. No que entren y digan, muy buena su idea. No, cuando participes, participar bajo esta estructura. ¿Cuál estructura? Se llama rúbrica tigre. Y rúbrica tigre es la síntesis de lo siguiente. T, que haya un título claro, acorde al contenido de la intervención. Y para saber el contenido de la intervención, pues tengo que ver qué me dice el mensaje de apertura. El mensaje de apertura dice, hay una pregunta que dice, ¿cómo obtendría usted de manera general una función de un sistema a partir de su tabla de verdad? Explique, ejemplifique y argumente su respuesta con rúbrica tigre. Entonces aquí me dice que puedo generar unos posibles títulos. Entonces yo puedo generar, yo aquí muestro una imagen de cómo puedo participar en mi foro temático, lo voy a ampliar más. Entonces, cada criterio es 20 puntos. Entonces, está la apertura al foro temático que di yo, y cuando tú vas a participar, tú puedes colocar dos opciones de título. Uno, obtención de una función lógica a partir de su tabla de verdad. Otra, función lógica a partir de tabla de verdad con métodos computacionales. Otra, realización de función lógica desde una tabla de verdad. O sea, que escribas un título acorde a lo que me pide el foro. Es a 20 puntos, primer criterio. Segundo criterio dice, hilación entre ideas a base de la pregunta orientadora. Tengo esta pregunta orientadora. ¿Cómo obtendría la función a partir del sistema de una tabla de verdad? Si yo vengo aquí, entonces en mi foro hay un mensaje de apertura que yo escribí. Estimado aprendiz, una herramienta que se emplea frecuentemente para programar un PLC son las tablas de verdad, ya que en esta se observa la respuesta que debe emitir el PLC en función de combinaciones de los estados lógicos de entrada. ¿Cómo obtendría usted de manera general una función lógica en un sistema? Entonces aquí dice, escucha explicación de rúbrica T, gracias, yo les envío esto en un foro, en una actividad o en el anuncio, hay un anuncio esta semana, yo creo que lo voy poniendo mañana. Y entonces, ¿qué explica esto que les estoy diciendo ahorita? Entonces, ¿cómo lo hago? A partir de la pregunta orientadora, transcribo, copio y pego la pregunta, presentaré a continuación mi punto de vista. Hay varias formas. Yo encontré en tal forma. Es una forma. Yo busqué en internet y me dijo esto. Si estoy copiando y pagando algo de internet, debo escribir cita y fuente, si no sería plagio, violar derechos de autor. Y si yo busco una herramienta de control de plagio y me parece más de un 20% y no cita una referencia, entonces es plagio. Puede que haya escrito lo perfecto, pero no me sirve. ¿Qué queremos acá? ¿Usted cómo lo entiende? ¿Cómo a partir de una función lógica puedo implementar una tabla de verdad?
Ah, bueno, es que yo estudié, yo vi que hay una técnica que llama términos, otra más términos, y eso lo entendí de esta manera, están los mapas de Karnaugh o están herramientas computacionales. Dilo con tus palabras, ¿cómo lo entendiste? Ejemplificado, puedo mostrar un ejemplo. Ah, listo, entonces ya ahí cumplí mi segundo criterio, que era hilación. Tercero, generar discusión. ¿Será que me generó una pregunta? Es que tú formules una pregunta. ¿Sería posible desde una aplicación móvil o página web escribir los valores para obtener una tabla de verdad y una función en representación? Ah, o ¿qué preguntas no me sirven? Que usted diga, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué cree? Que no, estructura una pregunta. Con eso genero discusión. ¿Para qué es esa pregunta? Porque otro aprendiz puede coger y participar en el foro y puede empezar a participar es a partir de tu pregunta. ¿Cómo obtener a partir de una aplicación móvil una función lógica? Y ahí hace todo su elemento. Entonces yo aquí le digo, vean, lo invito a este enlace o este otro de YouTube que trata de cómo implementar funciones lógicas a partir de tal la verdad con aplicaciones móviles porque permite realizar de forma rápida, sin errores. Te estoy diciendo, ¿por qué es importante? Y en qué por qué es importante para el tema y cuál es el valor agregado que nos invita. Entonces, mira que ahí estoy editando que copies y pegues, más bien decir, vea, en tal página explica muy bien, aporta el tema por esto y eso. Ahí con eso estamos cumpliendo, enriquecer discusión. Y la redacción es verificar que haya buena ortografía y gramática, cada uno es 20 puntos. Para probar las actividades del SENA son de 70 a 100. Entonces resulta que tú no escribiste título, ya no cumple los 20. Hilación, diste respuesta a la pregunta orientadora, bien. Pero tienes errores ortográficos. Ah, entonces no estamos cumpliendo redacción. O no activé texto enriquecido para separar párrafos. O no dije, entonces, si cumple, hay algunos que cumplen 3, 60. Entonces, ¿yo qué hago? Los programas, apruebas el foro, pero observaciones, te faltó o mejorar redacción, enriquecer discusión o generar discusión. Esa es la forma de participar en el foro temático con rúbrica TIC. Esa es la forma que ustedes tienen como herramienta. Recuerden que si van al contenido de curso, en contenido de curso, que estábamos acá, en tutoriales, en software para el curso, y que yo les he enviado con las grabaciones de sesiones en línea, que recuerden las sesiones en línea quedan aquí en las carpeticas, grabación, sesión en línea, así como va a quedar hoy. En esta yo les mandé y les mando, venga, para apoyar el curso tengo este EduBlog, que es EduBlog PLC, este mismo enlace, también que están tutoriales, EduBlog PLC, que yo puedo ingresar a él ahí, EduBlog PLC directamente, o vengo aquí en software para el curso, donde están los tutoriales, o dice macro PLC, que es el simulador en línea la semana 3, o está Celiosoft. Cuando te digo aquí que Celiosoft te está mandando a mi EduBlog, que es también de PLC, que muestra la información de, de dónde descargo el Celiosoft o el Codesys, ¿cierto? O simplemente cojo y escribo aquí en mi navegador EduBlog con G de gato PLC, y el navegador te puede buscar EduBlog PLC. Entonces él te busca el navegador, el buscador de tu navegador te va a buscar si hay un EduBlog de PLC. Entonces, EduBlog con G de gato y PLC de controladores lógicos por AMA. Ah, que hay un EduBlog PLC. Es un blog orientado a la educación, pero se llama Edu, y para los PLC que yo construí. Entonces, aquí te va a cargar el EduBlog PLC. Y entonces aquí es donde, yo me quiero adelantar a la clase 3 y que todavía no la he hecho, que va a ser la próxima semana, la puedo hacer. Jocelyn tiene la mano levantada. ¿Tiene otra pregunta? No, señor, pues sin querer. Listo, puedes bajar, por favor. Listo. Entonces tengo la de blog PLC. Vea que aquí quedó la grabación de la clase anterior. Y aquí caracterizaciones del PLC.
hay sesiones anteriores yo quiero mirar la parte de lógica. Entonces vas a encontrar aquí que dice lógica de contactos. Entonces te va a mandar a lógica de contactos y te va a hablar que es esa lógica de contactos eléctricos. Lógica digital. La lógica digital te manda mi blog de circuitos eléctricos en la parte de digital, donde también tengo un video explicativo de cómo se implementan esas funciones, a partir de ahí cómo salen las funciones lógicas. Entonces, ahí tienen herramientas si quieren. Entonces, la participación en el foro es opcional o voluntaria, pero la idea es que si lo van a hacer, lo hacen bien. Quiero saber si hay preguntas. Yo sé le tiene la manito levantada otra vez. ¿Va a preguntar algo? Mira que aquí le di, es lógica digital. Entonces, aquí, los conceptos previos, creo que eso lo mostré en la clase 1. De conceptos que puedo tener. Entonces, yo necesito saber, de sistema numérico, las tablas de verdad y funciones lógicas, que son esas representaciones para programar. Lógica digital, interpretación de representación de funciones lógicas. Verificación de implementación de funciones lógicas con compuertas. Aquí es un video donde yo expliqué en 17 minutos cómo a partir de una tabla de verdad obtengo la ecuación con una técnica que es min términos y cómo puedo generar las representaciones. Este videito de acá, o le hace clic aquí al título. Y aquí hay otras dos que explica cómo puedo simplificar con aplicaciones móviles como tal. Entonces ya tienen elementos para de pronto, si quieren participar sin tener que leer mucho, sino viendo videos corticos de realizar la actividad. Entonces creo que con esto hemos agotado el orden del día. Jocelyn todavía tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna pregunta? Jairo, ¿tiene alguna pregunta? No, señor. Listo, entonces con esto agotamos el orden del día, donde hemos, de acuerdo a nuestra agenda, hablado de las características internas y externas de los PLC y socializado las actividades calificables. Entonces les agradezco su participación. Entonces ya va a parar la